Si nadie te garantiza el mañana, el hoy se vuelve más inmenso. Carlos Monsiváis. Ya comienza Voces de un País. Un podcast de mitos, leyendas y curiosidades acerca de México. Ponte cómodo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al primer episodio de Voces de un País. Espero se encuentren tan bien como yo en el estreno de este programa, conducido por su servidor, su servilleta. Yo soy Ángel Salvador y me da mucho gusto tenerlos aquí, hoy viernes 26 de junio del año 2020. Lo primero que se deben preguntar es, ¿por qué un podcast y de qué va a tratar? Voces de un País es un podcast creado para contar los misterios, los secretos, las historias que existen debajo de este sombrero de paja llamado México. Muchos desconocemos nuestra historia, y si bien la mayoría tuvo esta materia en la escuela, muchos temas no se abordan, debido a que la historia, en mi opinión, es un universo. Existen tantos relatos, tantas versiones que no abarcan en un libro de texto. Quiero aclarar desde un principio que no soy un experto. Soy solamente un adolescente mexicano que quiere compartir y rescatar estas hermosas historias, que si bien te aseguro que no aparecerán en un examen de admisión, son un buen tema para iniciar una buena conversación. Ya sabes que si te gustan mis historias, te invito a que sigas el podcast, que viernes con viernes subiremos un nuevo capítulo. Espero y te guste este bonito experimento, y sin más que decir, comencemos. El día martes 23 de junio a las 10:29 hora local, un sismo de magnitud de 7.5 originado en el sureste de México dejó al menos 6 muertos y 30 heridos, y fue percibido intensamente en la Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Morelos. A decir verdad, nos despertó a muchos este temblor. Yo me encontraba desayunando cuando empezó. Sentí que se me bajó el azúcar o fue solamente un simple mareo, pero la verdad es que los mexicanos ya tenemos nuestros antecedentes con los temblores. Desde el pasado sismo del 2017, para las nuevas generaciones ha significado un cambio, no solo por los daños que dejó el sismo, sino por la unión y la perseverancia que unos con otros tuvimos para ayudar a quienes más lo necesitaban. Y si nos vamos más atrás, a tus tíos, a tus papás o a tus abuelitos les tocó el terremoto del 85, un terremoto que inició a las 7:17 de la mañana hora local y alcanzó una magnitud de 8.1 con una duración de 2 minutos. Y si nos vamos mucho más atrás, a partir de reencuentros históricos y de estudios de paleontosismología, se sabe que en 1787 ocurrió un sismo en las costas de Oaxaca, cuya magnitud se ha estimado hasta de 8.6. Los temblores y los terremotos han sido parte histórica de nuestro país. Pequeña clase de geografía. México es una zona altamente sísmica. Está rodeada por 5 placas: Caribe, Pacífico, Norteamérica, Ribera y Cocos. Y todos los días se presentan sismos de pequeña magnitud y al menos registramos uno con una magnitud moderada al año. Gracias al avance tecnológico, hoy podemos notificar en nuestro teléfono cuando un temblor va a ocurrir segundos o minutos antes. Hagamos un viaje en el tiempo. A la época de los mexicas, ¿cómo habrán sido estos temblores y sus costumbres? Viajemos al México prehispánico. ¿Están listos? Comenzamos en 3, 2, 1... Los mexicas estaban seguros de que el mundo actual se iba a acabar por un sismo. Pensaban que el mundo había sido destruido y creado varias veces, y que estábamos en la quinta creación. En los anales de Tlatelolco
un códice antiguo donde año con año se relataban los acontecimientos más importantes, aparece la primera descripción de un terremoto en México en 1455. Hubo también terremotos, y la tierra se agrietó, y las chinampas se derrumbaron, y la gente se alquilaba a otra causa del hambre. En aquella época, las chinampas se utilizaban para cultivar, formando una red de canales y parcelas. Recordemos que la Gran Tenochtitlán se sentó en distintos puntos de la cuenca de México. Parece ser que el sismo de 1455 fue tan fuerte que dejó la estructura de la ciudad en pedazos. Una de las crónicas más completas sobre la relación de los mexicas y los sismos es de Bernardino de Sahagún, misionero franciscano. Cuando tiembla la tierra, rociaban con agua sus alhajas, tomando el agua en la boca y soplándola sobre ellas, y también por los postes y umbrales de las puertas y de las casas. Decían que si no hacían esto, el temblor llevaría aquellas casas consigo, y los que no hacían esto eran remetidos por los otros. Y luego que comenzaba a temblar, la tierra comenzaba a dar gritos, dándose con las manos en las bocas, para que todos advirtiesen que temblaba la tierra. Luego, tomaban a sus hijos con ambas manos por las sienes, y los levantaban en alto. Decían que si no hacían esto, no crecerían, y que los llevaría el temblor consigo. Los mexicas no medían los sismos, no sabían que su nombre estaba en el movimiento de las placas tectónicas. En cambio, suponían que el sol y otros cuerpos celestes caminaban bajo la tierra, conforme se hacía de día o de noche. Quizás por esto explicaban que un temblor no era más que un tropiezo terrestre, un tropiezo de la tierra con el sol, cuando el astro se escondía por el horizonte. El doctor Sina Lonitz, en su libro El próximo sismo en la Ciudad de México, destaca que temblor en náhuatl se dice tlaloyin, es decir, movimiento de la tierra. Por ejemplo, cuando Venus se ponía en el horizonte y luego reaparecía en el oriente a la mañana siguiente, explicaban que tuvo que caminar bajo tierra en plena oscuridad, y a veces se tropezaba. Eso era un temblor. Los temblores eran muy fuertes cuando el sol se tropezaba y cuando ocurría de día. Hay astros, incluso la luna, que se ponen en la mañana y reaparecen en el oriente al atardecer. Era una teoría tan buena como cualquier otra y tenía su lógica. Se pensaba que los temblores estaban ligados a fenómenos como las heladas, las nevadas, la actividad de los volcanes, los cometas y los eclipses, y según Virginia García, también a muertes, acontecimientos políticos y guerras. Probablemente se les entendía como procesos cíclicos. Existe un dios antiguo que para los mexicas representaba los movimientos de la tierra, sismos y terremotos. El dios Tepeyolocul. Su nombre significa corazón de la montaña en náhuatl. Esto hace referencia al sonido que emite la tierra antes de un terremoto o sismo. También se les considera una advocación de Tezcatlipoca, el espejo humeante, uno de los dioses más temidos y respetados de la mitología mexica, quien junto con su hermano Quetzalcóatl hizo la tierra habitable para los humanos cuando reinaba el monstruo lagarto Cipacli, quien en otro capítulo veremos su feroz enfrentamiento. Los mexicas asociaron el crujir de la montaña cuando se mueven con las placas tectónicas con el rugido del jaguar, felino altamente respetado hasta relacionado con esta deidad. Debido a que el jaguar es un animal nocturno, Tepeyolocul es asociado también con la puesta del sol. A diferencia de otros dioses, no vivía en alguno de los 13 cielos, sino que habitaba las profundidades de la tierra. Es sorprendente imaginar aquella época, y particularmente aquellas situaciones que sacudieron al pueblo mexicano. Ahora con los sismos y con la tecnología, podemos ver y escuchar los movimientos tectónicos, pero el descubrir el movimiento de la tierra y relacionarlo con un animal, o tener un ritual especial para que tu casa no se derrumbara, son escenarios que hoy en día no se podrían ver. Este solo fue un pequeño fragmento de las pocas anécdotas que se vivieron en aquella época. Antes de la creación de los sismógrafos, la forma de registrar los sismos era a través de narraciones, libros, periódicos de la época
o códices. Nuestros antepasados también experimentaron los sismos con la misma incertidumbre que hoy en día. Ellos le echaban la culpa al sol, la luna y los eclipses, conectándose con su yo más devoto y espiritual. Pero a pesar de todo, sabemos que estos tremendos desastres no fueron impedimento para nuestras generaciones pasadas. Las ciudades fueron reconstruidas, la vida siguió con muchísima fuerza. Como muestra, hoy estamos aquí, más de 500 años después, y a pesar de todo, nos hemos levantado. Existe un libro conocido como Los sismos en la historia de México, en el cual conseguimos algunos relatos. Por si gustas conseguirlo, es un libro lleno de mucho contenido. En él se podrá ver diferentes códices, además de algunas imágenes conocidas como Tlaloyín. En ellos explica las descripciones de los efectos causados por grandes temblores del pasado. Nos muestra las sociedades antiguas y el cómo se enfrentaban a estos inesperados eventos, considerados como flagelos de la ira divina. En el próximo capítulo abordaremos los sismos en México en la época de la conquista. Espero y les guste este primer episodio de este bonito experimento. Realmente daré mi corazón y mi esfuerzo en cada episodio y procuraré brindarte la información más exacta y precisa. Te hago la invitación a que sigas este bonito podcast, donde viernes con viernes se subirá un nuevo capítulo. Recuerden que el que no conoce su historia se ve obligado a repetirla. Yo soy Ángel Salvador y te deseo una excelente noche. Nos vemos. Muchas gracias. Los dioses por el momento están satisfechos. Sintonízanos la próxima semana en Voces de un País. Gracias por escucharnos.